Aunque no lo crean, soy muy tímido. No se nota, ¿verdad? Hay un pensamiento en la palabra de Dios en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. El apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice lo siguiente. Recuerde que Timoteo era un jovencito y Pablo era una persona ya de mucha experiencia. Y con lo que tiene que ver con la palabra de Dios, Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros en este lugar y le damos gracias por la presencia de su Espíritu en nuestra vida. Gracias por darnos a Jesús. Querido Dios, gracias por las personas presentes y gracias por aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. En esta hora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que los principios que sean presentados en este lugar puedan hacer nido en nuestra vida, cambiándola y transformándola, para que nuestro ejemplo y testimonio inspire la vida de otros. En su mano nos entregamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor. Amén. Cuando el Señor me llamó a predicar, yo le dije que no, porque eso significaba hablar, y no me gustaba hablar. El Señor tiene su manera de convencer a uno. Por eso vamos a utilizar un método que se llama COFICO, conferencia, fichas y comentarios. Voy a hablar por algunos minutos y luego voy a hacer preguntas. Y entonces esto se va a poner interesante y caliente. ¿Están listos? Les recomiendo que traten de escuchar más y escribir menos. Todo lo que voy a decir se va a filmar y luego puede ir a la página o al canal de YouTube, La Voz del Consolador Oficial, y verlo tantas veces como usted quiera. Porque si ahora intenta escribir y escuchar, se le hará difícil, porque tengo que poner el turbo porque el tiempo es corto. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? ¿Seguro que me entendieron? Así que no me pregunte, ¿qué fue lo que usted dijo? Porque yo voy a seguir. ¿Me entendieron? Todas las palabras que use, por favor, trate de memorizarla. Si la puede copiar, cópiela. Porque luego vamos a venir sobre cada una de esas palabras, en la parte de la ficha, en la parte de los comentarios. Cuando usted se acerca a la Biblia, como Pablo le dice a Timoteo, que prediques la palabra. Si usted va a aprender a predicar, o si usted enseñará a otro a predicar, ¿qué es lo que debe enseñarle a predicar? ¿Y qué cosa es la palabra? La Biblia. ¿Cómo puedo aprender a predicar la Biblia? Le garantizo a usted, en el nombre de Jesucristo, que si usted predica la Biblia, Dios siempre se glorificará. Amén. Le aseguro que si usted predica la Biblia con la Biblia y por la Biblia, el Espíritu Santo tocará los corazones y la gente se entregará a Cristo Jesús. Amén. Usted no me puede discutir eso porque lo estoy haciendo por 40 años. Si usted predica cuentos, usted se quedará contando cuentos. Pero si usted presenta la palabra de Dios y aprende a presentar la palabra de Dios, entonces la historia es diferente. ¿Están listos para palabras nuevas? Amén. Bueno, aquí comenzamos. Si usted aprendió o está aprendiendo a predicar la Biblia, tiene que saber qué cosa es hermenéutica. ¿Cuál es la palabra? Hermenéutica. Hay toda una historia hermosa de hermenéutica, de Hermes, etc., pero aquí no hay tiempo para eso. Vámonos directo. La hermenéutica trata acerca de la correcta interpretación de la Biblia. ¿Qué cosa es la hermenéutica?
Me gusta. Ahorita en la parte de la ficha, prepárense que vuelvo para atrás. Esta correcta interpretación de la Biblia se logra mediante dos palabras que deben aprender. La primera es exégesis y la segunda es homilética. ¿Cuál es la primera? Exégesis. ¿Y la segunda? Homilética. Muy bien. La exégesis lo que hace es responder preguntas. ¿Quién lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Y a quién se lo dijo? ¿Y qué pasó cuando lo dijo? ¿Qué había y qué estaba ocurriendo en la parte histórica, el marco histórico en ese momento, para que lo que se dijo tuviera la impresión que tuvo? La exégesis es una investigación bíblica. Uno de los investigadores de la Biblia más fino es Lucas. Investigó tanto la Biblia de Jesús que escribió 2 libros, el Evangelio según San Lucas y Hechos de los Apóstoles. Tiene 5 minutos, tiene 5 puntos, amigo. Yo no doy más de 5, pero tiene 5. Vaya sumando. De manera que cuando usted se decide a predicar, tiene que aprender a investigar. Ahí, mamá. ¿Tiene que aprender a qué? A investigar. ¿Usted tiene buena memoria? A ver, ¿sí o no? Diga sí, aunque sea no. Diga que sí. Anímese, anímese. Hay 6 letras que debe aprenderse. ¿Están listos? Se llama QQCCDP. ¿Cuáles son las letras? QQCCDP. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Todo investigador, todo periodista, cuando hace su investigación, responde esas 6 preguntas. ¿Cuáles son? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Cuando usted hace el sermón, lo menos que debe hacer es responder esas 6 preguntas. ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Y cuáles fueron los resultados? ¿Verdad que nos estamos entendiendo? Sí. ¿Se dan cuenta que esto es facilísimo? Ay, mamá. Esto es más fácil de lo que usted se imagina, por eso usted se imagina que es difícil. ¿Me entiende? Y entonces, cuando usted hace la investigación, necesita conocer las partes que debe tener el sermón. Recuerde, eso es si usted quiere hacerlo para la gloria de Dios. Eso es si usted ama a Dios. Eso es si usted quiere la salvación de los seres humanos. Una de las cosas que necesitamos conocer, comprender y entender en la vida cristiana es que las cosas son como Dios dice, no como nosotros pensamos. Si hacemos como Dios dice, Dios se compromete a coronar con éxito lo que estamos haciendo. No importa el país, no importa el idioma, no importa la cultura, no importa nada. Dios es soberano. Amén. Les ruego en el nombre de Jesús, aprenda la manera correcta y siéntese, duérmase, que los resultados están asegurados. Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo le envié. He llegado a lugares donde cualquiera tiembla. Otro idioma, otra cultura, otra manera de ser, todo completamente diferente. Y cuando esa gente me vayan tirando mis palabras dominicanas, se reía, ¿qué saben ellos? Y le dice, entonces a la persona le dije, mira, déjate de mojiganga. Y empezaban a reírse, a mirarse uno con otro. ¿Qué cosa es mojiganga? No sabían lo que era mojiganga, pero yo sí sabía. ¿Me están entendiendo? O sea, usted no tiene que dejar de ser usted, porque aún siendo usted, el Señor puede glorificarse en usted. Pero tiene que hacerlo como dice Dios. Mi pregunta entonces, ¿están dispuestos a aprender como dice Dios? Amén. ¿Seguro? Amén. Que prediques la palabra. Siempre sueño con aquel día cuando Dios prepara un grupo de personas que le hagan más fácil a los niños la predicación de la Biblia. Porque una de las cosas que más me emociona es cuando la sierva de Dios dice lo que nuestros jóvenes harán y lo que harán nuestros niños. En toda la historia de la iglesia cristiana siempre hubo época donde los niños glorificaron el nombre de Dios. Y uno de mis sueños es uno de mis sueños. ¿Qué cosa es la hermenéutica? Los agarré, compadre. ¿La correcta qué? Muy bien. ¿Y la exégesis qué hace? Investiga la Biblia. Y la homilética le enseña a predicar la Biblia.
Muy bien, vamos por buen camino. Vamos a seguir trabajando. Entonces, cuando nos sentamos a escribir el sermón, ¿cuáles son las partes que el sermón debe tener? Recuerden lo que les dije. Si usted lo que quiere es una agüita de melado, no hay problema. Haga su agüita de melado. Pero si usted quiere presentarle a la gente algo pesado y poderoso, tiene que aprenderse lo que viene ahora. ¿Están listos? ¿Algo como? Pesado y poderoso. Toda persona que ha aprendido lo que les voy a decir ahora y lo ha practicado y lo ha vivido, ha visto la gloria de Dios. Amén. Dios no miente. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 30 dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas yo nunca tal haga, pues yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Toda persona que aprendió este método cuando enseñaba en la universidad y lo usó y lo vivió y lo practicó, hoy día usted puede verlo diferente a todo el resto del grupo. Usted debe tomar una decisión. O se va por lo fácil y no es nada, o se va por la parte que Dios quiere y ve la gloria de Dios. 7 partes debemos aprender. Y mire si esto es fácil. ¿Qué es lo primero de un sermón? El título. ¿Qué es lo primero? No necesita un título. Cuando un niño nace, ¿qué es lo primero que hacen? Lo declaran y le ponen un nombre. ¿O no? A ver si ahora peleó que hay unos errores con los títulos. Ay, madre mía. Hay unos errores con los nombres. Llevaron al muchacho a declarar. A mi esposa le encanta esta historia, ya que la hace siempre. Lo llevaron a declarar y la señora venía del campo. Y entonces dice que el niño quería que se llamara Eulogio. Y la muchacha le dice, ¿cómo? Dice, yo quiero que él se llame Eulogio. Y entonces la que va a registrar el nombre le dice, pero con E. O sea que si es Eulogio. Y la señora la mira a la muchacha y le dice, pues póngale con E. Y ella le puso con E. ¿Y cómo se llama el muchacho? Se llama con E. ¿Ustedes creen que esto es un cuento? Esto es una historia. Esto fue real. El tipo estaba contando su historia porque él se llamaba con E. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Estaba dando una clase justamente de cómo preparar sermones. Y entonces hubo un momento, era una clase con mucho tiempo disponible. Y cada quien tomó su texto favorito y empezó a buscar la idea principal. Y de la idea principal ver la palabra clave y de la palabra clave con la idea principal entonces hacer el título. Y un bendito se fue a Apocalipsis, al mensaje a la iglesia de la Odisea, donde el Señor Jesús dice, en el original dice, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Y cuando se le ocurrió un título, oiga, ahí nos reímos todos y le dije, no haga eso, muchachos, quite ese título de ahí. Él puso así que el vómito santo. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿A quién se le ocurre eso? Usted está loco, tenga cuidado. Así que la primera parte del sermón, ¿cuál es? El título. ¿De dónde saca usted el título? De la segunda parte, que es la lectura bíblica. ¿Cuál es la primera? ¿Y la segunda? Después usted hace la introducción del sermón para acomodar a la gente y enfocarla para donde usted va. Y voy a dar algunos detalles de cada uno de estos elementos. Primero, segundo, tercero. Ahora, antes de llegar al cuerpo, usted tiene que hacer 2 cosas. Ponga cuidado aquí. Número 1, la proposición. Y número 2, la oración de transición. Ay, mamá, se la estoy complicando. ¿Qué cosa dije? La proposición y la oración de transición. Muy bien. ¿Y cuál es la primera parte? ¿Y la segunda? ¿Y la tercera? ¿Y la cuarta? ¿Y la quinta? Y después, oración de transición. Y la siguiente es el cuerpo. Y finalmente usted tiene que hacer la conclusión y allí hacer el llamado. ¿Cuál es la primera? ¿Y la segunda? ¿Y la tercera? ¿Y la cuarta? ¿Y la quinta? ¿Y la sexta? ¿Y al final la 7? Muy bien. ¿Cómo debe ser el título? Debe ser claro, breve y preciso. ¿Cómo debe ser? Claro, breve y preciso. ¿Cómo se llama el muchacho? La mamá quería que le pusieran Eulogio y la muchacha le consultó que si era Eulogio o Eulogio.
Y le preguntó con él, y ella le dijo, pues póngale con él, y le pusieron con él. ¿Cómo le pone el título de su sermón? Tenga cuidado, porque cuando usted le pone el nombre a un muchacho, y el pobre muchacho se avergonzará o se sentirá orgulloso de su nombre. ¿Me están entendiendo? ¿Se entiende o no se entiende? Hay personas que viven avergonzados de su nombre, y por eso usted ve que aparecen personas que aparece de que C. ta, 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 ta. Oye, ¿y la C qué es lo que significa? Había un dominicano, un moreno él, ya falleció, que donde quiera que llegaba, llegaba con la C. C. Dionisio Cristian. Dominicano que apreciamos todos y que admiramos. Y yo no aguantaba las ganas de averiguar qué era la C. Nadie la sabía. Y un día una de las hijas estaba en la universidad, era la esposa de un maestro, y le digo, pero dígame una cosa, maestra, pero ¿qué es lo que hay detrás de la C? Y me mira y se ríe. Dice, mi papá no quiere que se Digo, ¿y qué es lo que pasa con el nombre? Y me dice, la C es tal. ¿Usted también quiere saber? Sí. Y me dijo, eso significa tal cosa. Y digo, oh, no. ¿Cómo debe ser el título entonces? Claro, breve y preciso. No le pongas C si usted no va a decir lo que significa. Tiene que ser como claro, breve y preciso. Oh, gracias. Todo título debe ser comprensible desde el principio. Por ejemplo, lo que le estoy diciendo lleva como título partes del sermón. ¿Verdad que eso es claro? Es breve y es preciso. Leamos un pasaje de la Biblia. Mateo 5:37. ¿Cómo dice Mateo 5:37? Vamos rapidito. Mateo 5:37. ¿Cómo dice el versículo 37? Mateo capítulo 5, versículo 37. ¿Quién dijo estas palabras? El Señor Jesús. ¿Y qué fue lo que dijo? Mateo capítulo 5, versículo 37. ¿Cómo dice? Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Y quién dijo eso? ¿Cómo fue eso? Claro, breve y preciso. ¿Cuál es la primera parte de un sermón? ¿Y la segunda? ¿Y la tercera? ¿Y la cuarta? ¿Y la quinta? ¿Y la sexta? ¿Y la séptima? ¿Dónde estamos hablando? El título. ¿Cómo debe ser? Claro, breve y preciso. La lectura bíblica, agárrese ahora, la lectura bíblica es el punto de partida de todo el sermón. Por eso, cuando usted escoge el texto, cuando escoge la lectura bíblica, no debe escoger párrafos muy grandes. Y cuando lo escoja, usted debe saberlo dividir. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Todo pasaje, cuando usted lo escoge para predicarlo, debe descubrir cuál es la idea principal y cuáles son las ideas secundarias. Ay, mamá, ¿qué debe descubrir? Porque el título tiene que salir de la idea principal. Y los detalles vienen en el cuerpo de las ideas secundarias. Vamos a ver si se entiende eso. ¿Conocen Mateo 6:33? ¿Qué dice Mateo 6:33? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán. Usted no lo va a creer. Dios me ha permitido predicar por muchos años, pero nunca me he atrevido a hacer un sermón de Mateo 6:33. Te dirá, ¿cómo? Nunca en mi vida. He tenido que escribir tantos sermones como usted no se puede imaginar, pero nunca me he atrevido a ponerle la mano a Mateo 6:33. Ahora, descubramos la idea principal. Cuando usted le quita al pasaje la idea principal, pierde todo el sentido. ¿Quieren ver una muestra de eso, una prueba? ¿La quieren ver o no la quieren? ¿Cuál es la última parte del sermón, la número 7? Muy bien, tiene 5 puntos el que pensó rápidamente.
¿Quién fue que pensó rápidamente? Muy bien, tiene 5 puntos y 5 son 10. Acumulen los puntos. Le voy a pedir al pastor Edward que a eso que tienen 5 puntos, pues le den 5 puntos. Hay un regalo que quiero que compartan con ustedes, ya les llegará. Aunque usted no tenga puntos, no se preocupe por eso. ¿Cuántas partes tiene entonces el texto que usted va a predicar? 2. Número 1, idea. Idea. Busquemos la idea principal de esta es Juan Mateo 6:33. Ponga cuidado, por favor. ¿Cómo dice? Más buscad el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. Quítele esta parte al sermón, al texto, a ver si tiene sentido ahora. Dice, más buscad primeramente, quite esa parte y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Tiene sentido? No. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? La idea principal. ¿Cuál es la idea principal entonces? El reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la idea principal? Si voy a hacer un título, ¿de dónde debo sacar el título? De la idea principal. ¿Qué título le pondría a usted? Si a usted le gustan todas las palabras, pone el reino de Dios y su justicia. O usted puede decir el reino de Dios. O usted puede decir la justicia del reino de Dios. Porque puede jugar con las palabras. ¿Tienen sentido o no tienen sentido? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Y qué estoy predicando? La palabra de Dios. Y usted se para allí, o el chiquitín, aquí voy a hacer un anuncio interesante, ahora sí se pone bueno. ¿Saben que la familia del pastor se ha inventado hacer un seminario de predicación titulado Apocalipsis para niños? Han dividido el libro de Apocalipsis, la familia del pastor, en 5 unidades. Y a cada unidad le han puesto una cantidad de sermones. Ya la familia del pastor están terminando el curso por la gracia de Dios. Y están escribiendo los sermones. Ahora lo van a definir o lo van a refinar para que se adapten a la mentalidad de los niños. ¿Se imaginan los niños predicando el Apocalipsis? Con el método bíblico, gramático, descriptivo. Y con el perfil de sermón bíblico, cristocéntrico, contemporáneo. ¿Interesante eso o no interesante? Oiga, ¿se imagina usted todos los conquistadores de que predicando el Apocalipsis? Gozalito, vasita, ¿se imagina eso? Ay, un necrolito. Esa maldad la familia del pastor de que la quiere hacer. Oremos por eso, porque gracias a Dios el asunto está bien avanzado. Amén. ¿Seguimos con esta cuestión? ¿Cuál es la primera parte del sermón? ¿Y la segunda? ¿Y la tercera? ¿Y la cuarta? ¿Y la quinta? ¿Y la sexta? ¿Y la séptima? ¿Cómo debe ser el título? Muy bien, todavía tienen algo de niño, ¿eh? Los niños sí una vez sacan, compadre. Y entonces en la lectura bíblica, ¿cuántas partes tiene la lectura bíblica? Número 1. Y número 2. ¿De dónde saco el título? Aquí sería interesante darle 15 minutos para que hagan 30 títulos con 30 citas de la Biblia. Compadre, ¿lo aprenden o no aprenden? Hágalo en su casa, que usted verá que va a aprender más de lo que usted no se imaginó. Muy bien, ya tenemos el título, ya tenemos la lectura bíblica, que es donde parte todo. Ahora necesitamos el tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Introducción. ¿Qué hago en la introducción? Ponga cuidado. Si usted hace este método, en menos de un año, usted le dará la vuelta a la Biblia y aprenderá tanta Biblia como usted no se imagina. ¿Por qué? Porque en cada sermón usted necesita saber en qué libro de la Biblia está la lectura bíblica. Mateo 6:33, ¿en qué libro está? Evangelio según San Mateo. San Mateo pertenece a qué clase de evangelio? Evangelios sinópticos.
¿Quiénes son los que son parte del Evangelio sinóptico? Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué se llaman sinópticos? Porque tienen el mismo enfoque. ¿Para quién escribió Mateo? Escribió para los judíos. ¿Qué fue lo que Mateo hizo? Comenzó enseñando quién era Cristo, que era un verdadero judío y el que tenía derecho al trono. ¿Cómo lo sabemos? Por la genealogía. ¿Verdad que interesante? Oiga, y usted aprenderá tanto acerca que la gente se quedará con la boca abierta cuando usted comience. Oiga, y es hermoso el silencio que se presenta, que se arma. Porque generalmente la gente no le dedica tiempo a la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que debo saber? En la introducción, número 1, ¿quién es el autor del libro donde aparece el pasaje? En este caso es Mateo. Número 2, ¿en qué fecha Mateo escribió su libro? Número 3, ¿cuál era el propósito del libro? Número 4, ¿qué ocurrió cuando escribió su libro? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el bosquejo del libro? La idea es, en la introducción, presentar brevemente todo lo que tiene que ver con el libro. Mi pregunta, ¿eso se llama respeto a la Biblia, sí o no? ¿Sí o no? Cuando la persona le está oyendo, se da cuenta que usted no está inventando, que usted está presentando un resultado de la investigación que usted hizo. Hay una iglesia que se llama Bellavista en Puerto Rico y estamos dando una campaña y vino de sorpresa uno de esos caballeros que han dedicado la vida solamente a investigar y a estudiar. Como toda la gente viene y se sienta por ahí, usted no sabe quién se sentó. Íbamos a hablar del libro de Isaías. Y cuando presenté el resumen en la introducción del libro de Isaías, y luego terminó el sermón y todas las cosas, pues salí a la puerta para saludar a la gente. Y viene este doctorazo que tiene doctorado en qué sé yo qué, doctorado en qué sé yo qué, parece que era un árbol de doctorado, porque el tipo era un caballo, era un tipo muy inteligente. Es que caballo aquí se entiende, pero en otro lugar no se entiende caballo. El tipo era un caballo, era un terrible, era un tipo con una cabeza. Y cuando salió a la puerta, viene, me mira, se sonríe, y como que se le retozaba la alegría. Y me dice, oiga, ¿cómo le agradezco? Digo, que yo no sabía con quién estaba hablando. Dice, ¿cómo le agradezco este sermón? Pero ¿cómo le agradezco esa introducción que hizo de Isaías? Mi madre, ¿cuánta cosa usted dijo? Y yo me quedé, wow. Yo pregunto, si usted levanta la Biblia, ¿quién se asegura que usted recibirá la bendición? Mi pregunta, ¿qué dijo Jesús? Si yo fuere, ¿a cuántos? A todos atraeré a mí mismo. ¿A cuántos dice? A todos. ¿Cuál es la primera parte del sermón? ¿Y la segunda? ¿La tercera? ¿La cuarta? ¿Y la quinta? ¿Y la sexta? ¿Y la séptima? ¿Cómo debe ser el título? ¿Y la lectura bíblica cuántas partes tiene? Número 1. Y número 2. En la introducción tengo que hacer un estudio breve ¿de quién? Del libro, del autor del libro, el detalle del libro, el bosquejo del libro, el asunto del libro, el propósito del libro, la fecha de composición del libro, etcétera, etcétera, etcétera. Si voy a hablar de Mateo 6:33, la gente necesita saber quién fue Mateo, ¿o no? ¿Fue uno de los apóstoles? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Era judío o era gentil? Judío. ¿Era un hombre santo así? ¿O era un ladrón? Era un ladronazo. Era un cobrador de impuestos. Pero ¿cómo un ladronazo escribe el primer libro de la Biblia en el Nuevo Testamento? Entonces el que está sentado ahí se da cuenta que Dios toma en cuenta a los ladronazos también. Cosa linda, muchacho. ¿Era ladrón o no era ladrón? Hay otro chiquitín que era jefe de los ladrones, ¿cómo se llamaba? Muchacho, caramba. ¿Dónde durmió Jesús? En la casa de un ladrón, jefe de los ladrones. Y cuando Cristo llegó, el demonio del robo se salió corriendo de la casa. El otro día, este ladrón se convirtió en ¿qué? En un filántropo. ¿Cuándo usted ha visto ladrones de que regalando? A ver, ¿se fue el demonio del robo o no se fue? ¿Se fue o no se fue? ¿Qué dijo Saqueo el otro día en la comida? Cosa linda, mamá. Yo lo imagino así. Como era tan chiquito, agarró una silla, la puso y se subió. Y allí Señor, ya saben que los ladrones,
los chiquitines muy chiquitines tienen una voz muy aguda. Pero ¿usted sabe lo que significa saqueo? ¿No saben? Pues les dejo la tarea, averíguenlo. Ustedes verán que saqueo es lo opuesto a lo que se convirtió. ¿Era un ladronazo? Pues el nombre no significa eso. Y ahora saqueo dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si alguno he defraudado, por no decir robado, le devuelvo 4 veces lo que le robé. ¿Por qué 4 veces? Agárrese ahora. A mí me gusta la gente, más el dominicano, porque el dominicano es chismoso de naturaleza. No importa el país donde yo estuviera, cuando empezaba a hacer las historias, se quedaban calladitos así. Y a veces algunos como que se lo gozaban, y decían, ¿usted es dominicano? Digo, sabía. ¿Por qué 4 veces? Dicen algunos que los cobradores de impuestos, cuando tenían que cobrar los impuestos a los judíos para los romanos, le cobraban 5 veces. 1 para los romanos y 4 para ellos. Así que Saqueo está abriendo ¿cuánto? 4 veces. ¿Dónde durmió Jesús? En la casa de Saqueo. Y si Cristo durmió en la casa de Saqueo, puede dormir en la casa suya. ¿Le gustaría que Cristo durmiera en su casa? Dejémoslo ahí porque habría que entrar en detalle. Yo no quiero entrar en detalle. Mejor sigo con lo que estoy haciendo. Muy bien. La proposición. ¿Qué es la proposición? Cuando usted va a hacer un sermón o cuando va a presentar un sermón, usted tiene que tener muy claro y definido cuál es su objetivo, cuál es su meta, qué es lo que usted quiere lograr. En la proposición usted lo plantea. ¿Qué hace en la proposición? Usted lo plantea. Por ejemplo, Mateo 6:33. Una proposición. Todos podemos alcanzar el reino de Dios. ¿Cuál es la proposición? Todos podemos alcanzar el reino de Dios. ¿Es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? Porque de tal manera que ha dado para que todo aquel que en el que no se pierda más tenga. ¿Cuánta gente se pueden salvar? ¿Cuántos pueden ir al cielo? Lo único que tienen que hacer es aceptar a quién. Número 1. Oración de transición. La pregunta es, ¿todos pueden llegar al reino de los cielos? La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo lo puedo lograr? Y la oración de transición le dice el cómo. ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Cómo dice el texto? Más buscar primeramente y todas las demás cosas. ¿Cómo lo puedo lograr? Si usted usa el mismo texto, buscando el reino de Dios y su justicia. Si quiere usar algo paralelo, entonces dice, entregándose a Cristo Jesús. Es más fácil, es más directo y es más real. ¿Sí o no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Todos podemos lograr alcanzar el reino de Dios. ¿Cómo? Aceptando a Cristo como nuestro único Salvador. ¿Es sencillo? ¿Es específico? ¿Es claro? ¿Es coherente? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Cuando el niño dice, aceptando a Cristo como su único y suficiente Salvador, o aceptando a Cristo como su Salvador, o aceptando a Cristo en su vida, ¿a quién está exaltando? ¿A quién está levantando? ¿Quién fue lo que dijo en la frase de Mateo 6:33? ¿Quién fue que le dijo? Cristo. ¿Cómo debe ser el sermón? Debe ser bíblico, cristocéntrico y contemporáneo. ¿Cómo debe ser? ¿A quién estamos exaltando en el pasaje? ¿De quién estamos hablando? ¿A quién estamos llevando a la gente? Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Aquí me detengo un minutito. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Se entiende o no se entiende? Ahora llegamos al cuerpo. ¿A dónde llegamos ahora? Al cuerpo. ¿Cuál es la primera parte del sermón? Número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Número 5. Número 6.
Parémonos en el cuerpo. Si tenemos la idea principal y tenemos las ideas secundarias, ¿cuáles son las partes entonces del cuerpo? ¿Cómo dice el pasaje? Mas buscad primeramente el reino de su justicia y todas las demás cosas serán. Entonces tome el pasaje, el texto, y rómpalo en los pedazos necesarios para que tenga las divisiones del cuerpo. Mas buscad primeramente. ¿Qué cosa tengo que buscar primeramente? ¿Qué significa buscar? ¿Qué significa primeramente? ¿Cuál es la palabra clave en buscar? ¿Por qué Cristo dijo buscar? ¿Qué significa primero o primeramente? Mas buscad primeramente. ¿Qué cosa? Número 2, el reino de Dios y su justicia. Y número 3, ¿qué dice? Todas las demás cosas serán añadidas. ¿Cuánta parte tiene ese sermón? Número 1, mas buscad primeramente. Número 2, el reino de Dios y su justicia. Y número 3, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Cuánta parte tiene el sermón? 3. Tiene 3. Nunca debe tener más de 5. ¿Es bíblico lo que estamos haciendo? Amén. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Que prediques la palabra, no los inventos tuyos. ¿Estamos sometidos a la palabra, sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Ya tenemos el cuerpo. ¿Cuál es la primera parte del cuerpo? Mateo 6:33. Mas buscad primeramente. ¿Qué debe ser lo primero en nuestra vida? ¿Qué debemos buscar primero en la vida? El reino de Dios y su justicia. ¿Qué debe ser lo más importante en nuestra vida? El reino de Dios y su justicia. A mis hijos siempre les dije, vayan a la universidad, estudien y prepárense. Pero la universidad, la carrera es solo una herramienta para vivir mejor. Jamás arriesguen la salvación por ninguna carrera. Se pueden quedar burro, bruto en la casa y yo lo mantengo. Pero yo no quiero que se pierdan. ¿Se entendió? ¿Cuánta gente ha sacrificado la salvación por un bendito título del caramba? ¿Sí o no? Y algunos creen que el título es una cuestión de vida o muerte. Eso es mentira. De vida o muerte la salvación. Usted se pierde y se lo llevó el demonio. Aunque no lo crean, yo enseñé historia, enseñé ciencias sociales y estudié ciencias sociales en la UAS. Cuando medio mundo le estaba coqueteando al comunismo. Y estaba recién bautizado. Y era caliente como el demonio, compadre. Violento como usted no se imagina. Hasta en los baños discutía con la gente. ¿Quién lo diría? Un tipo que no le gustaba hablar. Y un día en una clase el maestro se le ocurrió decir que... una clase de antropología. Empezó a hablar de los homínidos y a mí se me calentó la sangre. 94, 96 estudiantes en esa sesión, en ese salón de clase. Y este tipo hablando de que el hombre viene del mono. Oh, me incomodé, me puse furibundo. El mono se parecía al que tenía barba y andaba así. Oye, me incomodé. Yo un tipo que no hablaba. Y entonces al maestro se le ocurrió decir. Oiga, porque hay que calentar la cosa, ¿eh? ¿Ven que le dije que ustedes son unos chismosos? Se ponen calladitos. El maestro se le ocurrió decir que qué Dios ni que qué Dios. El hombre vino por los procesos naturales y empezó a hablar toda la tontería que le dio su gana. Y yo con la cabeza para abajo. Con la cabeza para abajo. Y ahí mamá me picó tan duro que dijo, si Dios existiera, ¿por qué tanta gente pasa hambre? ¿Por qué tanta gente pobre en el mundo? ¿Dónde está Dios? Uy, yo me aguanté, yo no me aguanté. Yo sentí como un resorte que me tiró de la silla y me paré. Le dije, en el mismo lugar que estaba cuando creó todo. Un tipo calladito y tranquilo, ahora se levanta con esta violencia. Le dije, escúcheme usted, maestro. Estaba rabioso, furibundo. La gente muere de hambre por falta de comida. Sigue saliendo el sol. Siguen los procesos de fotosíntesis cada día. Hay una parte clara, una parte oscura. Y todo el mundo se puso calladito. Dios sigue haciendo que salga el sol, enviando la lluvia.
Y estaba tan rabioso que quería como que alguien se me pusiera por delante porque yo era violento. Le dije, ¿sabía usted, maestro, qué pasa cuando cae un rayo en la tierra? Me imagino que usted no lo sabe. Cada rayo libera una cantidad extraordinaria de nitrógeno que perfora la tierra y hace posible que las plantas germinen. Eso lo hace Dios. ¿Sabe usted por qué colocó la luna exactamente donde está? Para las mareas, para limpiar las costas. Eso no lo sabe usted. El negro estaba caliente. Y empecé a decirle cosas a ese hombre, pero rabioso. De manera que Dios se encarga de hacer que la tierra produzca. Pero ¿quiénes recogen lo que produce la tierra? Los ricos. ¿Quiénes lo compran? Los ricos. ¿Qué hacen? Llenan los almacenes. Así que la gente muere de hambre. No porque Dios no produzca, sino porque la gente mata a la gente. El responsable es usted por estar enseñando tanta tontería. Oye, ya estaba rabioso, pero rabioso que estaba el tipo. Que se mueren de hambre. Se mueren de hambre porque ¿por qué no abren los almacenes? Le dan de comer a todos los pobres. Dinero, gente pobre. ¿Cómo están los bancos? Llenos de dinero. ¿Quién tiene la llave? Los hombres. No la tiene Dios. Usted no sabe lo que está diciendo, maestro. Y cuando la clase vio que el tipo calladito, el cristiano, él, ¿me entiende? Se puso caliente. Porque es una desgracia. La gente le da la razón a los que hablan más fuerte. Y, oye, se pusieron del lado mío. El bachiller tiene razón. No, porque fulano dijo, es un loco que ya se murió. Dios sigue vivo. Si usted va a predicar la palabra, tiene que tener energía, de tontería. No. Mire, por favor, asegúrese que usted sabe lo que está diciendo. ¿O no? A ver si o no. Oiga, yo fui al lugar a predicar, que vinieron unos tipos a cortarme la cabeza, era. Porque hay gente que se especializa en discutir. Y yo he querido especializarme en el conocimiento de la Biblia. Y me dice uno de esos cerebrones, un abogado, pero un tipo brillantísimo en un país en Europa. Cuando salimos viene y me dice, se ríe y me dice, yo que venía hoy a contradecir todo lo que usted dijera. Digo, no me digas. Me dice, sí. ¿No es cristiano? Sí. Pero usted no me dejó entrar. Digo, entonces lo miro y me río. Digo, porque usted no sabe nada de la Biblia. Y abajo la cabeza empezó a reírse. Dice, claro, yo vine con filosofía, usted me vino con teología. No nos pudimos encontrar, digo, no nos vamos a encontrar. Tonto que sea yo que me meta al terreno suyo. ¿Qué le pasó en el cielo a los ángeles que oyeron a Satanás? Lo convirtieron en demonio. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Se llevó el demonio. ¿Qué le pasó a Salomón? Se llevó el diablo. ¿Qué le pasó a Judas? ¿Y dónde Cristo no cayó? En la trampa de Satanás. ¿Cuál fue la primera pregunta que Satanás le hizo a Jesús en el monte? ¿Cuál fue la pregunta que Satanás le hizo a Jesús? Si tú eres, en el original dice, siendo que tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Era Cristo el Mesías? Amén. ¿Emanuel? Sí. ¿Dios con nosotros? Amén. ¿Tenía Cristo poder para crear las cosas? Amén. Pero no cayó en la trampa de Satanás. ¿Con qué le respondió Jesús? Escrito está. Cuando Satanás viene con la segunda pregunta, ¿qué le dice Cristo? También escrito está, porque el diablo es el demonio, ¿o no? Eso decía mamá. Andrés, acuérdate que el diablo es el demonio, y eso es verdad. ¿Le citó la Biblia a Satanás o le citó a Cristo, sí o no? Sí. No, ahí lo agarré. Cuando usted le corta a la Biblia, ya usted la dañó. ¿Qué dice Apocalipsis? Ni añadirle ni quitarle. ¿Le quitó el diablo una frase al Salmo 91? Que te guarden en todos tus caminos. Cuando usted va a predicar, tiene que tener cuidado en hacer exégesis, no hacer eisegesis. Como que una palabrita nueva, ¿no? La exégesis es una investigación correcta de la palabra de Dios. Usted investiga y descubre qué es lo que realmente dice la Biblia. La eisegesis, usted le añade a la Biblia lo que ella no dice. O usted hace que la Biblia diga lo que ella no dice. Eso es opuesto a la exégesis, es eisegesis. Creo que estamos listos para el examen, ¿verdad? A ver, ¿sí o no? ¿Seguro que sí? ¿Cuál es la primera parte del sermón? ¿Y la segunda? ¿Y la tercera? ¿Y la cuarta? ¿Y la quinta? ¿Y la sexta? ¿Qué nos falta? Muy bien. ¿Qué hace la conclusión?
una recapitulación del sermón. ¿Qué hace? Una recapitulación del sermón. Hace un resumen de las partes más importantes que se han dicho. Es como rememorar lo que se dijo para ayudar a la gente en la decisión que debe hacer. Y después que se hace la recopilación de lo que se ha dicho, entonces viene ¿qué cosa? El llamado. Ahora, ¿cómo debo hacer mi llamado? Muchas personas necesitamos aprender a hacer los llamados. Asegúrese que como predicador usted no es un negociante. Ay, mamá. Y asegúrese como predicador que usted quiere la salvación de la persona que le está oyendo. No solo del papá, sino también de la mamá y de todos los hijos. Porque si papá se arrepiente y se entrega y mamá no lo hace ni los hijos, ya usted dividió una familia. Ay, mamá. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cuántos deberían entregarse? Todos. Estamos aquí hace muchísimos años dando una campaña en la iglesia de Cristo Rey. Fue aquí en la capital. Y vino a la reunión, a la campaña, una dama que era bruja. ¿Saben lo que es una bruja? Sí. ¿Usted ha sido bruja alguna vez? No me estoy preguntando, no me dé curiosidad. Yo siempre curiosidad, porque si ha sido bruja, entonces me va a entender. Y la dama vino y la primera semana, y para final de semana ya no volvió porque los malos espíritus vinieron y le dijeron que no querían que fuera eso. Y ella no vino. Y como dice el refrán, si la montaña no viene a Mahoma, ¿quién tiene que ir a la montaña? Así que este flamante predicador, yo era un adolescente, fui a visitar a la dama y a su esposa, a su casa. No ha salido, vasita linda, el susto que yo pasé, compadre, mire, usted no se imagina. Oiga, yo muy caliente, muy misionero. Usted no vino a la iglesia el resto de la semana, ¿qué le pasó? Ese sábado de tarde estaba nublado, no había predicación en la noche, era de tardecita, sonaban los truenos suavecitos, sonaban primero. Compadre, acá hay una llovinita. La señora empezó a explicar por qué no había ido. No, lo que pasa es que los espíritus vinieron y me dijeron que no quería que fuera. También me prohibieron leer la Biblia. Recuerde que le dije que yo era medio violento. Cuando esa mujer me dice que ese demonio le dijo que no leyera la Biblia, ¿qué usted cree que me pasó? Se me calentaron los motores. Porque es que si usted no lee la Biblia, compadre, ¿qué? Se está haciendo más oscuro afuera, los truenos suenan, los relámpagos se ven y ya se hace oscuro y la señora empieza a explicar lo que ocurre cuando los demonios vienen, los espíritus. Me dice, cuando ellos vienen me entra un frío por los pies y yo siento frío en el cuerpo entero. No se me asuste, tranquilo. Y la cara se me pone blanca. Y me salen unas ojeras negras. Como si fuera una muerta. Oiga, ella está diciendo esa mojiganga. Y le está pasando. Y nosotros estamos mirando lo que pasa. Yo por suerte estaba tranquilo porque venía con un hermano. Que era karateca, cinturón negro, compadre. Cinturón negro, ahora es un pastor. Y se va la luz. La mujer está más fría que un muerto. Y en medio de la oscuridad la mujer se levanta y me agarra un brazo y me dice que la ayude, que no deje que los demonios vengan. Digo, ¿cómo leo yo la Biblia en la oscuridad? Empecé, compadre, a citar todos los versículos de la Biblia que me sabía de memoria, eran bastantes. Y después de buen rato la luz regresa a Jesús. Si usted quiere ser un predicador, asegúrese de llenarse de la Biblia.
Fin de la historia. La mujer se calmó. Se le fue la mojiganga esa. Terminó de hablar. Empezó a reírse y a llorar. En 20 años nunca habían fallado los demonios en controlarla. Le pregunté, ¿usted tiene un altar aquí en la casa? Me dijo que sí. Entramos al cuarto donde estaban, abrió y había un altar grandísimo. Y oye, este tremendo predicador, ¿eh? Predicador, compadre. Ahí estaba todo el mundo cuando dice salir corriendo. Y se me ocurrió decirle, ¿tienen saco aquí en la casa? Sí, tráiganme los sacos. ¿Sabes lo que hice yo? Es verdad que los muchachos son muchachos. Me llevé todos los santos y toda la mujer que la muerte. No sé si ustedes, a ver, eso es, me cargué de todos los asuntos. Ay, Señor, caramba. Yo le digo a usted, una vez me dijo un endemoniado, hemos intentado matarte muchas veces. El día que te separes dice que te acompaña, te matamos. Mi familia es testigo. Mi familia es testigo de que eso es así. ¿Qué le parece si cerramos ahora? ¿Cuáles son las partes del sermón? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, así que tuvieron su conferencia, su ficha y su comentario. Ahora hay que salir corriendo porque hay otra situación que hay que predicar en otro lado. Pero perdónenme, yo me la gocé con ustedes. Esto que estamos hablando está grabado, así con toda la risa, lo van a encontrar en la página, en el canal de YouTube, La Voz del Consolador Oficial. Ahí pueden tomar todas las notas que quieran. Luego pudiéramos hacer algún arreglo para que tengan las notas adicionales. ¿Podemos estar en pie y orar para terminar, por favor? Querido Padre, querido Dios, le damos gracias por estar con nosotros, en nosotros y entre nosotros. Nosotros, Padre, le amamos, le alabamos y le bendecimos. Damos gracias por la presencia de los ángeles y la dirección de su Espíritu. Gracias por darnos a Jesús. Preparen su capacidad, Señor, para presentar su palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias. Dios les bendiga.